Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú, donde vamos a analizar los aspectos más relevantes ocurridos en la última semana del año también. Este es un programa que se transmite por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal Abeja. Asimismo, se replica a través de los cables y operadoras a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Luciano Reboredo vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Muy buenas noches, Luciano, ¿cómo estás? Ángel, muy buenas noches amigos, gracias por su sintonía. Y te quería proponer, Ángel, iniciar el programa con una noticia triste realmente, como ha sido el fallecimiento del rector de la Universidad Ricardo Palma, don Iván Rodríguez Chávez, amigo de muchos en el mundo cultural, un hombre que hizo una carrera ejemplar al frente de la universidad, una pérdida importante para el mundo académico, el mundo intelectual, el mundo de las letras. Él era parte también de la Academia Peruana de la Lengua y que lamentablemente dejó de existir el día de hoy. Así es. Mira, yo he conocido también a don Iván Rodríguez, he tenido por él y tengo el mayor aprecio y su recuerdo va a estar siempre presente porque, mira tú, fue una persona que sacó adelante una universidad que yo recuerdo cuando estaba en mis años mozos en la Universidad Católica cursando estudios universitarios. La universidad esta en su etapa inicial tenía muchos problemas, era una universidad un poco devaluada y sin embargo la presencia de Iván en casi 24, 25 años de ejercicio al frente de la rectoría saca adelante y la coloca entre las principales del país. Pero además de eso, de su capacidad para gerenciar, para asumir la rectoría de este centro académico, centro de estudios, siempre puso la universidad al servicio de los intereses nacionales, a diferencia de otras casas de estudio que en los últimos tiempos han sesgado claramente su performance en función de determinadas ideologías y puntos de vista. Así es. Iván, y ese es el tributo que yo quiero rendir esta noche, es por haber garantizado que la universidad siempre fue un foro abierto al debate de todas las ideas, nunca vinculado a nivel de una subordinación a determinada idea, posición política, sino un foro abierto, universal, universitas, ¿no? Como debe ser, ¿no? Abierto a todos, que nos permitía justamente, en medio de la polarización, en medio de la acrimonia que ha ganado algunas casas de estudio, y tú y yo lo sabemos nosotros, quizás la nuestra, nosotros somos de la Universidad Católica, esta universidad supo ponerse por encima de la contienda y ser un puente y ser un espacio para el debate público abierto y sin ningún tipo de condicionamiento. Sí, es cierto, un hombre además con una gran bonomía, siempre abierto a cualquier iniciativa, con el cual comento ser miembros de la Academia Peruana del Pisco. ¡Ah, caramba! Que era una de las aficiones que tuvo, fue el estudio de los orígenes del pisco, ¿no? Y esta Academia Peruana del Pisco agrupa a aquellos que hemos hecho algún estudio sobre esta materia, ¿no? Sí. Entonces ahí lo pude conocer y compartir con él las sesiones y asambleas de la Academia. Sí, bueno, el año 2023, un año malo al final, se lleva también a un gran hombre. Y bueno, es una cosa que lo nombramos para tenerlo presente, ¿no? Iván Rodríguez vivirá siempre en nuestro recuerdo y sobre todo debe servir de ejemplo para ver cómo las instituciones universitarias, que son fuente de conocimiento y un impulso a la investigación científica en beneficio del país, deben pues jamás perder su sitio, su ubicación, el nivel y la postura que debe adoptar. Creo que ese es el mayor legado y quizás este reconocimiento de nuestra parte sea el mejor tributo que le podemos hacer. Así es, perfecto. Bueno, yo quería ahora plantearte el año 2023, ¿no? Y te planteo la siguiente hipótesis, ¿no? El año 2023 comienza con expectativas, porque el 7 de diciembre del año anterior, del año 2022, el país entero, en una afirmación democrática encomiable, le cerró el paso a las intenciones golpistas de Pedro Castillo, ¿no? Porque la sociedad entera, instituciones y la sociedad civil
reaccionaron contra la maniobra golpista que, de haber triunfado, hubiera significado una regresión histórica de la democracia peruana y estar viviendo los estertores de países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, quizá Cuba. Entonces, esta afirmación demostró que los peruanos, cuando nos unimos, cuando ganamos las calles, cuando bregamos por la democracia, podemos defender las instituciones, el estilo de vida que queremos, basado en la libertad, en el respeto a los derechos, al ejercicio libre político del gobierno, y entonces el año empezó con esa expectativa. De acuerdo a la fidelidad al régimen constitucional, la presidencia le tocaba al que en ese momento estaba pues ocupando el cargo de vicepresidente. Me refiero a la señora Dina Boluarte, que a pesar de haber sido parte del asunto independiente, había tenido la suerte, oportunidad, cosa del destino, de 20 días antes dejar su pertenencia al gobierno, quizá por un entredicho que tenía con la entonces primera ministra Betsy Chávez, tú recordarás. Sí, claro. Bueno, entonces hay expectativa. Ahora, inclusive esa expectativa se solidifica, creo yo, cuando hay una arremetida, hay una reacción que quizás hubiera sido las características de la defensa del golpe de Castillo en el caso que esto hubiera prosperado. Ganar las calles, especialmente en el sur del país, cortar carreteras, la violencia que ha causado un importante número de muertos, un gravísimo, un grave trastorno. Parece que esa violencia estaba preparada para defender el golpe. Sí, ¿no? sí, eso era parte de... Claro, porque esto fue casi inmediato y las banderas que levantaron fueron clarísimas. Sí. Aquí no hubo ninguna reivindicación social, ningún tema regional, agrario, laboral, sino simplemente lo que movilizó a la gente en estas algarazas, ¿no? En actos violentos, fue la reposición de Pedro Castillo, la vuelta a la presidencia, su excarcelación, ¿no? Y la destitución de la usurpadora Dina Boluarte. Entonces era una agenda súper política que solamente afectaba a quienes habían sido desplazados con Pedro Castillo del poder a partir del delito de rebelión que objetivamente habían cometido, ¿no? Así es, sí. No habían más. Entonces, eso es lo que pasó y eso yo creo que generó un ánimo positivo, ¿no? Más allá de 2, 3 meses que hubo que bregar a pie firme, con muertes que lamentar, con una destrucción terrible, en fin, ahí tenemos las imágenes y ustedes, amigos, recordarán. Sin embargo, el año empezó con un ánimo positivo, pero termina en una suerte de frustración impresionante, ¿no? Como que ese ánimo positivo no logra ser capitalizado y se va perdiendo en el camino, y eso es lo que vamos a analizar el porqué. Pero terminamos el año, caramba, con un sentimiento de que las cosas se van para peor, no para mejor, y además con una crisis que la vamos a analizar con nuestro invitado, que ya no solamente afecta a las instituciones vinculadas al quehacer político, me refiero al Parlamento, al gobierno, instituciones que están en cuestión, ¿no? Que están en crisis, sí. Ahí están las encuestas para demostrarlo, sino a instancias que deberían estar fuera del juego político, como son las instancias jurisdiccionales, aquellas que administran e imparten justicia. Me refiero al Poder Judicial, al Ministerio Público, y quiero incluir ahí incluso a la Policía de Investigaciones que acompaña estas investigaciones que se llevan a cabo en sede judicial y en sede de la Fiscalía. ¿Te das cuenta? Está claro. Entonces, sí. ese es el grave problema, ese es el fin, ese es el escenario que tenemos a fin de año, ¿no? Ahí, hasta el ministro de Economía reconoce que la crisis ha adoptado una fase recesiva, ¿no? La violencia criminal ha cobrado un nuevo ministro. El nuevo ministro no parece dar fuego todavía. Fracasó el llamado, de remedio del plan Bukele, plan Boluarte, de en algunos distritos y provincias del país hacer un estado de emergencia que más fue para la foto que de consecuencias prácticas. Y podríamos seguir enumerando, pero claro, creo que eso es parte
del análisis que tenemos que hacer, ¿no? Mira, tuvimos un año 2022 de permanente lucha contra el gobierno por defender las instituciones democráticas y republicanas. Ese fue un año épico, digamos así. Eso nos lleva a que cuando hay el intento de golpe de Estado, o el golpe de Estado porque se llegó a consumar el golpe, que fue un fracaso, de Castillo el 7 de diciembre, uno vea con expectativas lo que venía después. Tú lo has descrito perfectamente. El gran problema está en que probablemente la mejor salida hubiera sido las elecciones adelantadas en ese momento. Pero es que eso estuvo planteado. Claro, yo quisiera, el día frustró. 21 de diciembre, o sea, 2 semanas después, el Congreso de la República, atendiendo al clamor popular, a la promesa que hizo después la propia presidenta, más allá de la juramentación. Porque ella juró hasta el 26. Sí, ella juró, pero luego se rectificó Así y planteó un proyecto de ley que fue acogido por el Congreso muy rápidamente, y entonces las elecciones se iban a llevar a cabo, creo que la primera, segunda semana del mes de abril. Si así fuera, el día de hoy, amigos, Luciano, estaríamos hablando de candidatos, de programas, de salidas políticas. Y si bien la crisis del año 23 no hubiera cambiado por eso, por lo menos veríamos habría el horizonte otro ambiente. Con expectativa. Por Claro. lo menos esta vía crucis, que es el coletazo final de la tragedia del régimen de Castillo, que a su vez hereda y condensa y eleva a su máxima potencia los terribles gobiernos de Lagarto, Vizcarra, Sagasti, ¿no? Esa continuidad, ¿no? Castillo la eleva a la máxima potencia, destruye las instituciones, genera una crisis de confianza que provoca una crisis económica, una falta de inversión casi cero, y esos problemas, entonces, mi querido Luciano, son los que quizás no hubieran, Claro. pero los hubiéramos mirado con expectativa y estaríamos hablando cuáles son las soluciones. ¿Quién va a solucionar esto? Pero Así ahora es. resulta que tenemos un crecimiento por debajo de cero, que el Estado gasta más de lo que ingresa, tenemos recesión y no se ve una salida hasta el año 26 y la gente ve esto con mucho desánimo. Sí, claro. ¿no? Y por otro lado, la señora Boluarte y el Congreso, una especie de pacto por debajo de la mesa, ven como único plan. El plan único es llegar al 26 a Sí. ambos, ¿no? Y salvarse así. El gran problema, por otro lado, Ángel, yo no sé si tú lo ves así, es que la señora Boluarte gobierna como si fuera un gobierno de transición, pero quiere durar los 3 años. Sí, ¿no? pues, o sea, entonces no toma decisiones, no da Sí. medidas políticas, ¿no? Y sigue un poco a la deriva, dejándose llevar por lo que los ministros buena o malamente hacen, y no hay políticas claras para resolver el tema económico fundamentalmente. Se habla de grandes transformaciones y inversiones, sin embargo la minería está cada vez más paralizada y es el punto central de la economía nacional, ¿no? Porque cuando dicen vamos a incentivar el crecimiento, vamos a incentivar la inversión, uno pensaría, bueno, van a echar una mirada a la minería, pero no se ve nada. Y el ministro de Economía, que viene desde el gobierno de Castillo, Claro. ¿no? Es un hombre que tendrían que haberlo sacado, pues en un año nos ha llevado a un desastre. Así es. No, Él decía que no había recesión, que todo estaba caminando muy bien. Y él sigue ahí muy bien sentado sin dar ninguna solución, ¿no? Y en julio se hablaba ya de un cambio de gabinete. Llegamos a diciembre, se volvió a hablar de un cambio de gabinete y no pasa nada. No pasa nada, pues si va a ser difícil que hagan cambios, porque ese es un gobierno tan frágil que está pegado con hilos muy finos, casi con babas, para decirlo en criollo. Entonces, que sacar, por ejemplo, a Otárola, que ya todo el mundo dice que ha cumplido su ciclo, podría producir un hecatombe y una falta de rumbo que no están dispuestos a seguir. Entonces hay una visión conservadora de mejor me mantengo donde estoy, que inauguro cualquier opción política hacia futuro. Y tú lo has dicho, la creencia de incluso sectores democráticos, amigos. Hace unos instantes escuchaba a través de la radio Chema Salcedo conversando con Hugo Guerra. Él decía que el gobierno debía dejar de ser un régimen de transición y convertirse en un régimen de complemento. Sí, es verdad, eso en teoría es cierto, pero quizás ahí hay un error de concepto en suponer que quienes gobernaron con Castillo, quienes salieron del mismo pozo, mismo Abañal en última instancia, voy a decirlo con todas sus letras, porque el gobierno de Castillo fue Castillo con Boluarte, por favor, era la número 2, era la vocera, vicepresidenta, ministro de Estado, y toda una claqué de personajes, uno más caberas, otros más radicales, que llevaron el Perú al desastre.
Yo entiendo que la salida constitucional correcta era que Boluarte asuma la presidencia. No tengo duda de eso, porque eso es el manual ABC de la democracia. Claro. Pero, de ahí a pensar que la recuperación democrática del país, el relanzamiento de la economía, ganar la confianza de la población, volver que los servicios públicos funcionen luego de haber sido destruidos por el año y medio de Castillo con Boluarte, es una ilusión pensar que la señora y su gobierno pueden hacerlo. Lo máximo que podían hacer era equilibrar. Yo le reconozco al gobierno de la señora Boluarte sin Castillo un hecho que es bien importante, para que vean que no quiero aquí mezquinar. Ella ha erradicado del horizonte inmediato el tema del cambio constitucional y la Asamblea Constituyente. Que fue un tema de su propia campaña. Ya, pero eso era una amenaza, era sí. una espada de Damocles sobre el pueblo peruano que amenazaba y que tensaba a todas las fuerzas. Durante mucho tiempo se discutía eso, Asamblea Constituyente, no Asamblea Constituyente, a pesar que eso caminaba a un costado y bien lejos del sentir de la población. Esa era la gran amenaza del régimen de Castillo y toda su campaña, todos los errores, él respondía con una Asamblea Constituyente. Eso la señora Boluarte efectivamente lo ha sacado del horizonte. Pero no basta eso, pues. O sea, ella tenía que iniciar una nueva etapa. Y yo veo que hay una gran continuidad entre el gobierno de Castillo con Boluarte al gobierno de Boluarte sin Castillo en dos aspectos que son claves: la incapacidad, la incompetencia. Mira, la incompetencia como nota fundamental se mantiene. Es verdad que esta gente pueden calificar un poco mejor que los esperpentos de la época de Pedro Castillo, pero no son los personajes, ni casi ninguno de ellos, que están a la altura para afrontar un Perú con todas las carencias y crisis que tenemos. No están a la altura. Se necesita un gabinete con otras características, ¿no? Para empezar con el ministro de Economía, que es una persona, pues, voy a darle el beneficio de la duda. Es una buena persona que quiere hacer cosas, pero que ha fracasado rotundamente porque todo este año estuvo negando que había recesión, ¿no? Cuando le preguntaban los economistas, los expertos, cuando todo el mundo ya lo decía, le decían que por qué la economía no crecía, por qué no había inversión, por qué no se destrababa la inversión pública, si es que la privada está sometida a la confianza. Y ellos tuvieron una gran oportunidad. El 28 de julio. El 28 de julio, recuerda tú, la señora Boluarte hace un discurso de 3 horas y media, absolutamente inédita, pero además pensando redibujar absolutamente el país, sí, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Y habló hasta de reformas para el Parlamento, habló de todo, no dejó de hablar de nada, discurso soso, aburrido, que en el fondo no planteaba nada, no ponía las cosas en el foco fundamental. Y entonces ahí viene pues la gran carencia. Este es un gobierno que se cree una cosa que no es, y más aún que no puede dar. Porque este es un gobierno que para poder resolver los problemas tendría que cambiar al ministro y poner a un economista de verdad, un hombre de peso como fue Silva Roete, a la salida del gobierno militar, luego de una crisis profunda. Ministro de Salud tendría que tener un personaje y no la Rosa Gutiérrez, creo. ¿Te acuerdas? Claro, sí. Y luego el actual, que es un hombre de Acuña, un señor Campos, creo, no sé cómo se llama. No, pues claro. Lo que pasa es que, como tú dices muy bien... Y ahora reactiva el COVID. Si uno los compara con los ministros de Castillo, uno piensa que estamos mejor. Sí. Pero claro, es que esa comparación, cualquiera está mejor, ¿no? Pero claro, y la otra cosa es la corrupción. O sea, la corrupción no se ha desvanecido y otra vez es una amenaza sobre la cabeza de la propia señora. Ahí está el hermanito armando un partido político con recursos públicos de modo grosero. Todo el mundo lo sabe porque ese señor se pasea por los grupos. Entonces, claro, ofrece a los empresarios, apóyenme porque yo soy hermano del presidente, y a los aparatos que tienen que ver con los servicios sociales los recoloca en función a esos objetivos. Esa es una corrupción grotesca anunciada. Y eso es lo que... y también algo le llega a nuestro amigo Tarola, ¿no? Sí, claro. Y a esto hay que sumar la inseguridad, que la gente cada día está más asustada, no quiere salir de sus casas. Entonces es un panorama de una sociedad que ve la economía a la deriva, que no confía en el gobierno y que para colmo tiene miedo por la inseguridad ciudadana terrible, ¿no? Claro. Entonces, mira tú, en lugar de tener un horizonte que de aquí a 4 meses tenemos nuevas autoridades, claro, hay que esperar siempre que la población elija bien.
El otro gran problema que nos dicen los amigos es, pero ¿cuál es la alternativa? Efectivamente, no hay una alternativa per se, pero yo estoy convencido que en el Perú, dada la profundidad de la crisis política, las soluciones van a darse en el propio camino. Van a surgir, claro. Surgirán, pues, como surgió nuestro amigo Porky, ¿no? Mañana surgirá otro, pero yo estaba convencido que unas elecciones adelantadas, la izquierda con Castillo no tenía ninguna posibilidad de... Estaba tan desprestigiada la izquierda en ese momento. O sea, no iba a repetir la performance de tener el 40% del Parlamento Nacional como lo tenía ahora, y entonces, quizá con ese nuevo aliento y confiando que Dios es peruano, tendríamos una mejor performance. Pero al no tener eso, ¿sabes cuál es el panorama que el peruano siente? Que es más de lo mismo, pero peor. Entonces, ¿cuál es la ilusión al término del año? Un año 2023 donde las expectativas de cambio, de relanzamiento se han ido perdiendo. Un año perdido, ¿no? Pero además nos prefigura 2 años y medio más de igual, porque este mismo equipo con la misma retórica... Le escuché a Otárola, no sé si tú, decir que el próximo año es el año del relanzamiento, de la reactivación de la economía. Me he enterado que Otárola está convocando a los partidos democráticos de oposición, entre comillas, de la derecha y alejándose de los caviares a reuniones para ver cómo lo pueden apoyar. Ojalá. Eso me he enterado ayer, ¿no? Pero me parece raro el momento. No, pero mira, ese es para... Mira, Otárola ha tenido, su estrategia en este momento. Ha tenido una gran virtud, ¿eh? Mira, Otárola lo conozco bastante, es muy amigo mío, lo conozco de cuando trabajaba con Enrique Bernales, cuando estaba inclusive en la universidad, en la San Martín de Porras. Otárola es el artífice de que el gobierno de Boluarte haya sobrevivido hasta el día de hoy. Él ha logrado, ese es un mérito no indiscutible. Tiene ninguna duda. Porque acuérdate tú que le daban 2 o 3 meses al gobierno de la señora, y bueno, ha durado, y esa es su principal victoria. Pero el durar no es suficiente. Claro. Ellos tienen que hacer cambios en las políticas públicas, y eso es lo que no están haciendo. ¿Te das cuenta? No puede ser que la plana de profesionales que hoy día ocupa las principales carteras ministeriales sea tan débil, sea tan poca cosa frente al reto que tenemos, ¿no? El ejemplo claro es economía, pero podríamos igual, mira, repasemos todos los sectores y vamos a ver un profundo déficit entre lo que se necesita y lo que tenemos. Eso explica la frustración, la ira, la desmoralización que tiene la gente. La gente está profundamente desmotivada, y entonces cuando le dicen que vamos a seguir 2 años más con este gobierno de Boluarte sin Castillo, mira, es un panorama sombrío. No genera ninguna expectativa. Y eso permite que hayan aparecido este grupo de caviares esta semana en una conferencia, lanzando este movimiento cívico, no sé cómo le han llamado, para la coalición, ¿no? La coalición democrática, ¿no? Sí. Donde a mí me ha sorprendido mucho ver a Carlos Neuhaus, ¿no? Es una cosa rarísima. Bueno, pues siempre hay personajes que no, igual como Añaños, que se va a hablar con el Partido Morado. Ingenuidad, ¿no? Mira, porque sí, de repente tienen razón. Mira, en una solución, yo siempre voy a creer que ante una crisis, la mejor solución es la solución democrática. La otra es el golpe de Estado para enderezar las cosas, pero eso no funciona, creo yo. Entonces, siempre es mejor jugar. ¿Que tiene un riesgo? Claro que tiene riesgo. Ir a una elección puede salir el resultado que no conviene, pero hay que creer en eso en última instancia, si es que somos demócratas. Pero sentarse con la señora Montenegro, con Mirta Vázquez, con Gino Costa, ya pues es... Es que ellos son los responsables y ahora quieren aparecer como los salvadores y nos van a quitar la bandera que nosotros hemos levantado originalmente desde el año 22. Nosotros siempre planteamos adelantar las elecciones. Ahora ellos están pidiendo adelantar las elecciones. ¿Te acuerdas de tú? Nosotros desde el año 22, toda la lucha, las marchas... Era abajo Castillo y una salida democrática que incluía el Parlamento. Lamentablemente el Parlamento, más allá de las cosas que puede haber hecho, ya se había infectado y había que renovarlo. Todos ellos apoyaron el cierre del Congreso de Vizcarra, impulsaron a Sagasti, apoyaron a Castillo por lo bajo o públicamente, y ahora resulta que ellos van a ser los salvadores para plantear la misma política. Por eso es que tenemos que tener esa capacidad para distinguir las cosas, ¿no? Se puede lanzar una idea, pero ¿quiénes están detrás para no caer en confusiones y repetir errores? En fin, este es un análisis que ya lo seguiremos desarrollando el próximo año,
cuando volvamos, pero el 2024 creo que va a estar muy impregnado de estas características. Así es. Entonces, vamos ahora sí al corte, volvemos después de los comerciales. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Tu empresa necesita un lugar con lotes industriales, un lugar como Macrópolis. Fináncialo a tu medida y múdate al mejor parque industrial del Perú, ubicado estratégicamente en Lurín, a solo 10 minutos de la Panamericana Sur. Obtén tu lote industrial con el tamaño ideal para tu empresa. Contamos con financiamiento directo de hasta 12 meses sin intereses o hasta 48 meses con una TEA del 11%. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. El secreto para restaurar tu pelo está aquí, en el Perú, en una tierra donde las plantas tienen espíritu, las melenas esconden milagros y la belleza renace todos los días. Por esto creamos Magia Andina, la nueva colección de Amarás, que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con una potente mezcla de ingredientes como aceite de sachainchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. ¡Con ganas, con fuerza! ¡Me falta Manti! Ay, mis reinitas, terminando el desayuno volvemos a entrenar, ¿ya? Manti te pone más suave, porque es la más rica, suavecita, y su pote la hace fácil de untar. Pásame la Manti. Hay una manera Calel de vivir la vida para la buena salud de tu cerebro, músculos, huesos y corazón, reforzado con proteína de huevo. Dale Calel a tu vida, el superalimento. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos
opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Muy bien, estamos de vuelta en el programa y Ángel, te quería proponer que hemos analizado en el primer bloque de manera somera, pero yo creo que bastante completa, lo que ha sucedido en este año que termina. Incluso nos hemos proyectado un poco hacia los últimos meses del año anterior para ver cómo tuvo consecuencias en el año 23. Sí, y te quería proponer que nos proyectemos ahora hacia lo que podría ser el escenario del año 2024. Que se inicia, 2024. Claro. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede ser? Es fácil a veces sacar conclusiones de las consecuencias que pueden traer los actos en la política. Claro, además los años pues es una visión artificial, ¿no? Claro. Claro, que nos sirve a nosotros para ubicarnos, es una forma de trazar una especie de lotización del tiempo, ¿no? Una convención, ¿no? Es una convención, por supuesto, pero es indudable que hay continuidad y entonces es esta sensación de frustración, que yo lo que llamo de desconsuelo, de un ánimo, de un año que se esperaba mejor, que se iban a crear condiciones para que el Perú salga de esa noche triste que tuvimos todos durante el periodo de Castillo y antes, porque lo de Castillo se incubó en los tiempos de Lagarto Vizcarra, eso nunca hay que olvidar, y que bueno, pensábamos pues que el año 2023 iba a acabar pues con un año en el cual el Perú ya iba superando, la economía se iba asentando, controlábamos los precios, los servicios mejoraban, salud, educación y sobre todo seguridad. Pero, en fin, las cosas son como son. Y entonces creo que el año que termina con una crisis inconclusa, ¿no? Esta crisis es la crisis, sin duda, una crisis política, pero que no ha sucedido en instancias políticas, como sería el Parlamento y el Gobierno, los cuales, por cierto, según las encuestas, están devaluados. Creo que tiene 1% cada uno menos. El Parlamento le gana en desaprobación, pero por 2-3 puntos a la señora Boluarte, que tiene creo que 9%, según las últimas encuestas, el otro tiene que 7, creo. Entonces, están ahí arrumbados. Que es bien complicado sostener 2 o 3 años un gobierno con menos de 2 dígitos de aprobación. Bueno, eso es lo que dicen los expertos, ¿no? Los que hacen matemáticas en política. Pero yo quiero decirte que el último mes, en este mes de diciembre, lo que ha ocurrido, fines de noviembre, diciembre, es que la crisis ha llegado a los organismos jurisdiccionales. Esos que justamente para que funcione el sistema democrático y el debate político, la lucha política en una sociedad democrática, donde las contradicciones son reales, son auténticas, pero se canalizan con racionalidad, los organismos jurisdiccionales tienen que estar exentos de la política, ¿no?, para poder cumplir su rol de cautelar el conjunto, de resolver los conflictos y garantizar que este conflicto político normal, democrático, se desarrolle por los cauces, por los rieles establecidos. Pero ¿qué pasa cuando la Fiscalía, por ejemplo, que es uno de los pilares, ¿no?, y es parte del Poder Judicial también de la jurisdicción, se convierte en un campo de disputa de intereses políticos contradictorios? Porque estamos absolutamente claros, lo hemos dicho ya en otros programas, que la caída de la señora Patricia Benavides es prácticamente un golpe provocado por una junta que ante una investigación totalmente sospechosa y que recién se inicia, ya la destituyen temporalmente, la separan temporalmente, y el nuevo fiscal Villena viene a reorganizar todo, a pesar que tiene un mandato temporal, ¿no? Y ese todo es pedirle la renuncia a todos, no solo los sectores administrativos, hasta la ley orgánica, ¿no? Y quieren cambiar la ley orgánica. Entonces, esta es una crisis que no se resuelve y quedó pendiente porque el Congreso que iba a evaluar esta conducta, a mi juicio correctamente, porque hay flagrantemente una infracción constitucional. Dice la Constitución de que ningún organismo, ninguna instancia puede abocarse, puede meterse en causas pendientes que están siendo sometidas al Poder Judicial. Y la investigación de la señora Benavides y
aquellos que se los acusa de pertenecer a una banda y hacer tráfico de influencias, es un tema penalizado porque están los fiscales y está el poder y están los jueces que hacen la continuación. ¿No? Más allá de las fallas, de que no se haya activado todavía a un fiscal supremo, dado el rango que tiene la señora Patricia Benavides. Es un tema judicializado, ¿te das cuenta? En su etapa preliminaar todavía, claro, pero ya la Junta tendría que haberse abstenido de meter la mano en algo que ya estaba en esa instancia. La Junta no tiene facultades, amigos, penales. La Junta no puede saber, no está facultado para saber si ahí se ha cometido un delito de tráfico o no, si ahí se ha cometido, hay una organización criminal. Eso lo tiene que desarrollar la Fiscalía con el respaldo, con el apoyo del Poder Judicial. ¿Te das cuenta? Ahora, Ángel, hay un juego de palabras que se usa mucho en los programas y en los comentarios políticos, ¿no? Se dice que se ha judicializado la política y, por otro lado, que se ha politizado la justicia, pero a la luz de ciertos hechos que se están revelando y ciertas cosas que están saliendo de viejos expedientes judiciales y ciertas revelaciones que están apareciendo, no es un tema tan nuevo. No es un tema nuevo, pero adquiere una característica... No, por supuesto que no. Es algo que en las revelaciones que hay sobre la participación, por ejemplo, de IDL y de Gorriti desde los tiempos de Pablo Sánchez. No. Y más bien aparentemente se estaba logrando superar esta etapa y hemos vuelto a caer, ¿no? Claro. Eso, pues yo digo que es una lucha política. El caviaraje, digamos, en su aspecto más letal, o sea, lo más perjudicial de los caviares, en fin, hay varias cosas, ¿no? El relativismo moral, el matrimonio gay, la cuestión del aborto, en fin, la ideología de género. Hay muchos temas reprobables. La parte de la batalla cultural, digamos. ¿Ya? Pero yo creo que lo más perverso es haber contaminado las instancias jurisdiccionales con un veneno político, dándole a los jueces una capacidad que no tienen de ser actores políticos. Y tenemos un poder judicial, con los fiscales incluidos, ¿no? Lo veo en conjunto, que son incapaces, por ejemplo, de combatir a los delincuentes. Hemos visto, para sorpresa de todos, cómo algunos jueces y fiscales liberan a las bandas venezolanas, a los delincuentes. Y al día siguiente vuelven a asesinar. Y al día siguiente, ¿te das cuenta? En una incapacidad absoluta para coayudar con la policía al combate del delito, pero sí son muy perspicaces, son muy activos e interesados en meterse a la lucha política, ¿te das cuenta? Y eso es una intromisión política. Y el caso de la Junta es el siguiente: la Junta tiene facultades disciplinarias y lo que se le imputa a la señora Benavides no es un asunto disciplinario. Serían temas penales. Es un tema penal. Entonces, al ser un tema penal, solamente los organismos que tienen legitimación para conocer los delitos, ¿no?, pueden actuar. Si fuera una falta administrativa, una medida, una acción disciplinaria, bueno, podrían, y tendría que ser grave además, ¿no?, para poder separarlas temporalmente. Pero ellos, sin que se desarrolle con ella la investigación, porque lo que tienen solamente son los dichos de los asesores, que pueden decir cualquier cosa, pero ni siquiera lo han corroborado con ella, ¿te das cuenta? Pero ya está sancionada. Claro. O sea, aquí la sanción disfrazada de suspensión, pero sanción al fin y al cabo, antes de que se lleve a cabo siquiera la investigación. Ahora, yo te voy a... ¿Y para qué? Claro. ¿Para qué? Para tomar el control, ¿no? Así es, tú lo has dicho. Obviamente. Y lo que tú estabas diciendo. O sea, esta gente viene de atrás, con la señora Benavides, pierden, la señora se les emancipa un poco, se les escapa. Y tienen que retomar. Y han retomado. Ahora, yo te voy a proponer, ya estábamos hablando de qué viene en el 2024 y qué cosa puede pasar en el nuevo año, un poco en el terreno de las especulaciones, ¿no? Hay mucha gente preocupada por la posibilidad de que estos caviares que retoman el control de las instituciones puedan pasar a una etapa de persecución de sus enemigos políticos. ¿Tú ves esa posibilidad? Sí, yo creo que sí. Yo sí creo conjuntamente. El otro día tuvimos un programa con Philly Butters, ¿no?, combates en Willax, y coincidimos todos. Estaba también con el doctor Medina, ¿no?, Wilber Medina, y coincidíamos los tres de que vamos a vivir una contraofensiva caviar, ¿no? Porque si los caviares se han dado todo este esfuerzo de armar este tinglado, esta farsa, para tumbarse a la señora Benavides en un momento de descuido que ha tenido ella, habrá que ver sus errores en otro momento, es para
no es para tener solamente el control provisional por 6 meses, ¿no? Los caviares tienen una ventaja que hay que reconocer humildemente. Mientras los sectores democráticos somos muy confiados y actuamos a veces con ingenuidad, y lo digo nosotros porque somos parte de eso, los otros son avesados, actúan con alevosía y una agresividad realmente gigantesca. O sea, en 2 patadas, Jorge del Castillo presentó unos escritos diciendo que había incompatibilidad, ni lo resolvieron, ya estaban sancionando de saque. Si eso se hubiera hecho con ellos, y claro, y cuando el Congreso los investiga dice que se hace un proceso exprés, de que no hay reglas del debido proceso. No. Es impresionante la doble moral, el doble discurso de esta gente, pero sin ningún tipo, no les pestañea nada. Y otra cosa, es impresionante, ¿no? ¿Cómo han logrado instaurar algo desde hace unos años, que es esta posibilidad de intervenir los estudios de abogados? Antes era un espacio impensable porque hay un estudio de abogados guarda secretos, guarda elementos de sus clientes, ¿no? Y han entrado en esta unión. No, pero han además, sacado todo. yo, además es por gusto, porque claro, mira tú, cuando dicen vamos a meternos, por ejemplo, el día que estaba la señora Benavides en el Congreso, ante la Comisión de Justicia, Colchado estaba interviniendo varias oficinas de los parlamentarios. Claro. El Parlamento no debía permitir ese tipo y generar una contienda ahí, pero se permite. La verdad, a ver, si hay tráfico de influencias, vamos a suponer que hubiera, ¿no? Y esta es una banda, ¿qué sacas tú interviniendo en una oficina? Va a haber un papel que diga, aquí hay un acta, nos hemos puesto de acuerdo para tal cosa. Va a estar ahí el organigrama de la organización criminal, como les encanta a ellos. Tú cuando allanas es porque vas a encontrar cosas, bienes, instrumentos, herramientas, ¿no? Pero si no, no tiene sentido. Entonces, estos actos, hay que decirlo con todas sus letras, son amedrentorios, buscan amedrentar, buscan generar un clima de terror que hace, uy, caramba, pueden lo más, asustan, se meten a Palacio de Gobierno. Nunca yo estuve de acuerdo con que se podía intervenir así Palacio de Gobierno. Ahí nos hemos dejado todos ganar por este lawfare, esta judicialización de la política, en el cual pone a estos organismos que también están sometidos a la Constitución y a las reglas por encima de, y entonces se rompe el equilibrio y tenemos estas consecuencias. Y entonces esto de ir a la casa de uno, ¿para qué van a la casa de Garrido Leca, por ejemplo? Entran a las 3 de la mañana, tumban las puertas, ¿no? ¿Qué cosa han encontrado ahí? Nada, pero también es un aviso para los apristas, ¿no? Pero claro, pues, o sea, es fotografía. Del Castillo, mensaje, mira lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. No, y a Jorge del Castillo ya le sacan que él está procesado, porque sobre el partido pende una acusación que ha hecho el infame de Pérez, Domingo Pérez, de que el partido aprista es una organización criminal, ¿no? Por el tema de Alan García y todo lo demás. Entonces, y hay un proceso que está abierto, sí, que claro, no lo han activado, pero lo van a activar. Entonces, ¿qué cosa es lo que digo? Si ellos han dado el trabajo de recuperar el Ministerio Público, con todos los costos que significa, entonces, pues, si tienen ese poder, lo van a actuar. Deben estar tramando el día de hoy, pensando qué van a hacer. Y para que su hipótesis tenga verosimilitud, si la fiscal es jefe de banda, que gracias a ella, mira tú la acusación, han nombrado a Gutiérrez, a Josué Gutiérrez, como defensor del pueblo. Gracias a su actuación mafiosa, ha manipulado a los congresistas para que destituyan o inhabiliten a la señora Ábalos, la fiscal de la Nación. Y, por supuesto, todo el proceso contra la Junta lo está dirigiendo la señora Benavides. Eso es lo que han... Esas son las acusaciones de fondo, ¿no? Correcto. Entonces, para que eso sea verosímil, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber, pues, en el Parlamento y en la prensa y en algunos miembros de los juzgados, ¿no? Personas que terminen de armar ese organigrama. O sea, tiene que haber congresistas es impensable esa capacidad, ¿no? Pero él lo está pasando. Mira, mira, y te pongo ejemplos. Aquellos juzgados que han sacado medidas de amparo a favor, por ejemplo, de la señora Benavides, para no ser investigada por algunos temas por la Junta dentro de una contienda de competencia, ya han sido citadas por este equipo de Colchado y compañía con la sospecha de que son parte de la banda criminal. Entonces, ¿te das cuenta? Ante esa posibilidad, ¿qué curso va a tener el amparo que se ha propuesto para
que la señora Benavides? Ninguno, porque el Poder Judicial está asustado, porque si mañana un juez le da la razón a la señora Benavides, lo van a comprender dentro de la estructura mafiosa de ser parte de la banda, ¿no? Igual a los periodistas, ¿eh? Igual, aquí ha habido amenazas incluso a nuestro amigo Philly Butters, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. Las amenazas son abiertas de que él ha estado huyendo de la fiscalía, que aquí es parte. O sea que, para que prospere el brulote y la señora Benavides sea jefe, ¿no? tiene que seguirse armando las patas de este pulpo, ¿no? Y ir poniendo ahí figuras donde van a estar muchos congresistas, la señora Patricia Chirinos, por ejemplo, ya la han puesto como blanco, van a agarrar a algunos periodistas, ¿no? Van a intentar amedrentar a jueces que han tenido una actitud independiente, y ese es un control caviar, esa es la ofensiva, ese modelo les sirvió a ellos para capturar el Poder Judicial. Se tumbaron a Chávarri, ¿no? Y después, meses después, se tumbaron al Congreso. Mira, eso es una... o sea, es lo que creo que va a pasar. Una posibilidad de lo que viene, porque se está repitiendo todo el esquema, ¿no? Así es. Hay que ver la posibilidad muy clara de que en este año 24 el Congreso también esté en peligro. Totalmente, y a mí no me extrañaría. Ahora, pero aquí hay un asunto que sea una posibilidad que Boluarte se fortalezca, ¿sí? Sí, pero aquí hay una cosa que es real. El poder caviar no es un poder originario, no es un poder propio. No digo que no sea letal, pero necesita apoyarse en algo. ¿Y en qué se apoyó el poder de los caviares de Gorriti? En el lagarto Vizcarra, o sea, en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué digo yo? Esta es mi hipótesis. ¿Ah? Son parásitos. Sí, son parásitos. O sea, ellos no tienen fuerza propia, pero se apoyan. Y lo hacen bien. Entonces, para que haya podido prosperar esta investigación, que según se informa, viene desde el mes de mayo del año, de este año que termina, ¿no? Tiene que haber habido un apoyo y un concurso del gobierno, porque la actuación policial depende de la policía, que es un comando unificado, y la policía depende del ministro del Interior, y el ministro del Interior depende del gobierno. Entonces, imposible que el gobierno de Boluarte y Otárola no hayan conocido esto. No es posible que se les haya mantenido al margen. La policía informa a sus superiores lo que están haciendo, y entonces han tenido ahí el beneplácito, han tenido ahí el aval. Por eso es que el señor Otárola, ante una entrevista, yo llego recién de viaje, le dice a una periodista, cuando le están preguntando sobre los problemas que tiene Otárola, le dice, díganle al filósofo, ¿no? Que se cuide o que esté tranquilo, más o menos, ¿no? O sea, ya Otárola sabía del asunto, que esa misma 24 horas después iban a estar deteniendo al filósofo, ¿no? Claro, en ese momento nadie sabía de qué era, ¿no? Yo le preguntaba a Perito, nadie sabía de qué está hablando. Pero al día siguiente la hipótesis se despejó. Pero eso es como esos mensajes que manda la mafia, ¿no? Es una totalmente cosa siciliano, es un estilo siciliano. Claro que sí. Pero mira tú. Y después sale Dina Boluarte a decir que no toquen a la Junta. Y luego salen todos los ministros balbuceando, porque no sabían de qué se trataba. Hablaban de la cosecha, pero hay que se vaya la fiscal, que debe renunciar. Sí. Entonces, una cosa concertada. Por eso es que la fiscal, que por cierto tampoco tiene grandes luces políticas, eso hay que decirlo, y ha cometido muchos errores, ya le corresponderá hacer su autocrítica, su respuesta cuando sale institucionalmente es acusar constitucionalmente a Boluarte, a Otárola y a otros ministros por los sucesos de los muertos ocurridos a comienzo de este año, que termina, ¿no? Cosa que a mí me pareció totalmente inadecuado, porque esa investigación todavía está en curso. Más aún, yo sabía, por los abogados de la señora que son conocidos, de que eso en fin, tiene su tiempo, ¿no? Y como sucede con estas cosas, lo iban a patear para adelante, ¿no? Te sorprende una acusación de este tipo, que por cierto, para el caso de Boluarte no tiene ni pies ni cabeza, porque la señora Boluarte, en tanto presidente de la República, está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que dice que solamente puede ser acusado el presidente constitucionalmente
por 4 cosas y ninguna de ellas es eso de... Que es el artículo que le sirvió tanto a Castillo en su momento. Por supuesto, o sea, eso va a rebotar y, en fin. Lo que te quiero decir entonces es que quiero equivocarme, Luciano, estamos ante un nuevo giro de alianzas. Y otra vez me parece, ¿por qué los caviares recuperaron el año 2018 el poder si lo habían perdido cuando Kuczynski se fue? Los caviares entraron en crisis, sobre todo porque primero Kuczynski le dio el indulto a Fujimori y luego la caída de Kuczynski significaba pues aparentemente un reemplazo que le iba a dar preponderancia en el poder, en el gobierno, en el poder ejecutivo, a los fujimoristas y los apristas, ¿sí o no? Así es. Ese es más o menos lo que tú, en marzo del año 2018, si te hubieran preguntado, nos preguntaban, ese era la... ¿Quiénes ahora tienen el poder? Los que habían propiciado de alguna manera la caída pues de Kuczynski. Y los que habían estaban fuera. Pero no contaron con la astucia de Lagarto Vizcarra, que en 3 meses, 1, 2, 3 meses, marzo, abril, mayo, junio, ya estaba virando. Y en julio, a propósito del tema de los cuellos blancos, hace un viraje y presenta un conjunto de proyectos de ley, acuérdate tú, entre ellos prohibiendo la reelección, tumbándose a la Junta, y el Congreso se repliega asustado al respecto, ¿no? Y ahí arranca un nuevo Vizcarra. El Vizcarra que había sido llevado por Keiko Fujimori, que había conversado en su departamento, etcétera, etcétera, desapareció misteriosamente y se convirtió en un Vizcarra que propició la prisión de la señora Keiko Fujimori. ¿Qué te parece? Es el nuevo Vizcarra tomado por los caviares. Claro, efectivamente. Claro, ahora, claro, eso explica Vizcarra su oportunismo, su falta de escrúpulos, y además una base social propia, ¿no? O sea, es como el corcho. Pero corcho también es Boluarte y Otarro. Claro, corchos... La única gran diferencia es que Vizcarra tenía popularidad, cosa de la cual no goza Boluarte. Así es. Esa sería la única gran diferencia. No, hay otra diferencia importante, que estamos nosotros, pues. Esta vez... bueno, y que ya conocemos el guión, ¿no? Conocemos el guión, pero además, yo me acuerdo, yo fui abogado de Pedro Chávez, ¿recuerdas tú? Pero era la soledad absoluta. Todos los medios, no había PBO Radio, no había este canal de Philly Butters. A Philly lo habían sacado de Exitosa, ¿no? Tenía además una cosa en la noche con Willax. Willax no era lo que es ahora. Sí, o sea, 2 años después. Expreso estaba disminuido, en fin, la correlación de fuerzas era absolutamente favorable a los enemigos de la patria, contra los que defendíamos la democracia, y por eso hicieron lo que le dio la gana, ¿no? Terminaron votando a Chávarri, metieron preso a medio mundo, provocaron la muerte de Alan García, en fin, ya conocemos esa historia. Es verdad. ¿Te das cuenta? Es verdad, sí. Y eso porque detrás estaba el gobierno, que le daba sustento y apoyo, y una prensa que se alineó con el gobierno para cumplir. Hoy, felizmente, la opinión pública no está con Vizcarra al 100%, no está con la señora Boluarte. No, pues. Digamos que el Perú está partido en 2, para decirlo de alguna manera, y hay otras herramientas como nosotros que estamos diciendo un contramensaje. Y no se deja la gente llevar de las narices tan fácilmente porque ya vio lo que pasó en el 18. Como que una sola vez, ¿no?, le hacen al gato el asunto, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Una vez capan al gato o al chancho, no sé a quién. Entonces, ese es el asunto. Y hoy día la gente ya... En fin, creo que la prédica nuestra, todo lo que hemos dicho, no solamente nosotros, todo este bloque de medios de comunicación que se han alineado con la democracia, donde PBO es un baluarte sin duda, Willax también, pero hay otros más, en medios, hemos ido generando una opinión pública que por lo menos contradice ese relato oficial perverso de los caviares y compañía. Esta vez no la tienen tan fácil y vamos a ver qué cosa es lo que pasa. Bueno, ya estamos llegando al final. Mira tú, nos ha faltado tiempo para hacer el análisis de lo que vendrá, años difíciles. Nosotros vamos a seguir estando en batalla. Lo que queremos anunciar más bien es que vamos a un receso merecido luego de estar 3, 4 años casi ya en el aire. Mira cuánto tiempo hemos estado en esta batalla y volveremos pronto
pero no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes la atención dispensada en todo este periodo, y decirnos pues que este programa y nos sigan a través de las redes de la Coordinadora Republicana, tanto en Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok, en el canal de YouTube CRTV. Y nuevamente pues nuestro agradecimiento, y esperando que a pesar de todo pues el año 2024 sea mejor, aunque con todo lo que hemos dicho no sé ¿qué te parece a ti? Después de nuestro análisis y proyecciones cuesta un poco decir feliz año nuevo, pero igual tenemos que decirlo, hay que ser optimistas y el Perú siempre sale adelante. Sí, pues el Perú al final va a salir adelante, eso es la fe que tenemos, la confianza que tenemos, y en fin, pues pasaremos duras pruebas, pero eso pues fortalecerán el carácter peruano de nosotros y saldremos adelante a pesar de todo, ¿no? De peores situaciones hemos salido, así es que un saludo para todos. Y bueno, volvemos pronto, muy agradecido a todos ustedes, muy buenas noches, y a pesar de todo que para ustedes y sus familias este año 2022 sea aventuroso, sea un año de expectativas, sea un año de realizaciones. A pesar del contexto que no es muy favorable, por lo menos las familias y las personas siempre tienen su espacio para poder realizarse y alcanzar pues sus dichas, sus metas y su propia felicidad. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.